Buenas noches, ¿se escucha, chicos? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha bien o se escucha borroso de conmigo? Perfecto. Ahorita en un minuto comenzamos. Ya, ahora sí, pues, vamos a comenzar. Jair, ¿puedes comenzar a grabar, por favor? ¿Ya puedes comenzar a grabar, por favor, Jair? Meta, vamos a comenzar ahora. ¿Se escucha bien mi audio, no? ¿Todo bien? ¿Se escucha, no, chicos? Perfecto. Imagino que se escucha bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Primeramente, muy buenas noches a todos, chicos. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre todo lo que es la espirometría, ya que esto es algo muy preguntado en su examen teórico. Aparte de que es preguntado en el examen teórico, ¿cómo se puede decir? Es un tema muy importante que van a llevar a la semiología también, y necesitan una clase grabada por lo menos de este tema, ¿ok? Nuevamente la espirometría es una prueba funcional en la cual vamos a ver cómo está la funcionalidad de nuestros pulmones, ¿ok? En esta espirometría tenemos la simple, en la cual vamos a medir los volúmenes. Como pueden ver, acá tenemos el volumen normal o corriente, que es 500 ml. Ojo que también le dicen volumen tidal. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren sacar el volumen tidal de cualquier paciente, únicamente lo que tienen que hacer es agarrar el peso del paciente y multiplicarlo por 7. Nada más. Por ejemplo, si la persona pesa 70 kilogramos, multiplíquenlo por 7, 7 por 7, 49, 490 ml sería su volumen tidal. Eso. Muy bien, tenemos luego el volumen de reserva inspiratorio, que es alrededor de 3000 ml, que es todo lo que podemos meter en una inspiración forzada. Luego tenemos el de reserva expiratoria, que es el máximo de volumen que podemos botar, 1100. Y el residual, que este residual es muy preguntado, por ejemplo, si les dicen, digamos, cómo está el volumen residual en una patología obstructiva, cómo está la capacidad pulmonar total en una patología obstructiva, cómo está la capacidad vital. Entonces, vamos a ir desglosando el día de hoy con esta clase que es espirometría, ¿ok? Bueno, sigamos explicando. El volumen residual básicamente es el volumen que siempre queda en los pulmones. Ténganse en cuenta que el pulmón nunca se queda sin aire, siempre va a tener sus 1200 ml. Ahí, ese volumen residual, por más de que ustedes boten con la expiración más forzada posible, igual no van a botar esos 1200 ml. ¿Ok? Bueno, sigamos. Vámonos a lo que nos interesa, que es capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado en el primer segundo y el índice de Tiefenau. ¿Ok? El índice de Tiefenau. Para eso, voy a admitir a todas las personas que se dan hartas. Y perfecto. Ahora sí, comienzo. Para comenzar, tienen que saber, y ya hemos explicado en las anteriores jornadas lo que es las presiones negativas, positivas, no vamos a entrar en énfasis en eso. Ahorita vamos a entrar en pura espirometría. Tienen que empezar a saber que en el patrón obstructivo tenemos dos tipos de patrones, el obstructivo y el restrictivo. En el obstructivo, el problema no está en la entrada del aire. En la entrada del aire no está el problema, porque el alveolo tranquilamente puede insuflarse, los pulmones pueden llenarse de aire. No está el problema a la entrada. El problema en el patrón obstructivo está a la salida. En la salida del aire es donde va a estar el problema. ¿Por qué? Porque acá el aire cuando quiera salir va a pillar el camino obstruido. Va a estar obstruido ya sea a nivel de los alveolos o ya sea a nivel de los bronquios. ¿Qué puede ser esta obstrucción? Pueden ser mucosidades, que es lo más común. Cuando hay un exceso de moco en las paredes de los bronquios o de los alveolos, ese moco tiende a generar una resistencia en contra de la salida del aire, cosa que el aire no va a poder salir por este estrecho camino de acá. ¿Y esto pasa cuando? Cuando hay una hipersecreción de moco en las paredes de los bronquios o cuando estos mocos no se pueden eliminar.
Por ejemplo, el asma, que se caracteriza por ser un patrón obstructivo. También cuando se puede dar un patrón obstructivo, por ejemplo, sigue la vía aérea, ¿no? Y en algún punto de la vía aérea está constreñida esta vía aérea. Por ejemplo, hay un bronquio que se ha contraído a causa de una alergia, típico de un asma. ¿Por qué se caracteriza un asma, que es un patrón obstructivo? Porque hay una hipersecreción de moco, esto que está de negro es moco, que es rellenar de plomo, esto de acá es moco, que obstruye las vías aéreas. Y este de acá es un bronquio que está constreñido, que está contraído a causa de una reacción alérgica. ¿Por qué? Porque en el asma, al ser una reacción alérgica, acuérdense de esto, de que en el asma está mediado por IgE. Y esta IgE reacciona con la histamina de los mastocitos y acuérdense que la histamina causa vasodilatación a nivel de los vasos, pero causa constricción a nivel del músculo liso. Tengan mucho en cuenta eso. A nivel del vaso causa dilatación, vasodilatación, pero a nivel de un bronquio que tiene músculo liso, a nivel del músculo liso, genera constricción. Acuérdense mucho de eso. Voy a admitir a las personas que faltan. Muy bien, perfecto, sigamos. Acuérdense de eso, constricción la histamina. Entonces, ¿por qué se caracteriza el asma? Porque hay mucho moco. Ese moco hace que el aire no pueda salir, aumenta la resistencia a la salida. Muy bien. Y aparte de eso, hay una broncoconstricción potente a causa de la IgE, la histamina, que causa constricción a nivel del músculo liso. Todos esos patrones de ahí generan que el aire no pueda salir hacia el exterior. Entonces el aire va a quedar atrapado adentro del alveolo. Es por eso que al patrón obstructivo lo conocen como síndrome de atrapamiento aéreo. Es por eso que le dicen síndrome de atrapamiento aéreo. ¿Ok? Porque con el tiempo, con los años, por ejemplo, en un año, digamos, se quedan estancados 10 ml, digamos. Se quedaron estancados alrededor en el tiempo de un año, digamos. En 10 años que tenía ese señor esa patología, hay 100 ml más que se han ido aumentando a las capacidades. Es por eso que el volumen residual de estas personas con patología obstructiva aumentan, ya no es 1200, sino que en estas personas con patología obstructiva aumenta el volumen residual. Y si aumenta el volumen residual, también lo va a hacer la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque el volumen residual está dentro de la capacidad pulmonar total. ¿Ok? También se eleva la capacidad pulmonar total. ¿Por qué? Porque el asma es un síndrome de atrapamiento aéreo que hace que el aire no pueda salir hacia afuera. Por lo tanto, queda preso el aire dentro del alveolo o las vías aéreas. Eso es lo característico de una patología obstructiva. En la obstructiva, el problema no está a la entrada, no está a la entrada, está a la salida del aire. Tengan en cuenta eso. Patologías como cuáles tenemos obstructivas. Tenemos el asma, que es reversible, y luego tenemos el EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las cuales son de carácter irreversible. EPOC como cuáles tenemos principalmente el enfisema y vamos a tener la bronquitis crónica, que vamos a ir viéndolo más adelante. Pero vamos a comenzar con asma. Pero quiero que se les quede esto, y es algo muy preguntado en sus exámenes. Fíjense acá, para que les quede claro. Ya, presentar otra ventana. Acá. Fíjense acá en esta diapo acá. Fíjense esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos espirométricos corresponde a enfermedad pulmonar obstructiva? Ojo, obstructiva. Y fíjense aquí dice capacidad pulmonar total aumentada, volumen residual aumentado, flujo expiratorio máximo disminuido, todas o ninguna. Muy bien, vamos a partir una por una porque esto es muy importante. Esta patología obstructiva es un síndrome de atrapamiento aéreo, por lo tanto, el aire queda atrapado dentro del pulmón, por ende, el volumen residual aumenta, está bien. Si el volumen residual aumenta, también lo hace la capacidad pulmonar total. ¿Por qué?
Porque el volumen residual está dentro del volumen que compone a la capacidad pulmonar total. Perfecto. Ahora miren, esta parte de acá varios los chipas. Flujo máximo expiratorio disminuido. ¿Qué significa flujo? ¿Qué quiere decir flujo? ¿Alguien sabe? ¿Qué quiere decir flujo? Flujo. Velocidad. Exacto, perfecto, Betsy. Flujo es velocidad. Cuando dice flujo máximo expiratorio disminuido, es lo mismo que decir velocidad máxima expiratoria disminuida. Es lo mismo. Ahora yo les pregunto, si va a haber una obstrucción, algo que impida que salga el aire, ¿ese aire va a tender a salir con más fuerza o con menos fuerza? Va a tender a salir con menos fuerza porque hay una obstrucción en ese camino. Va a haber algo que le frene la velocidad, le va a bajar la velocidad de esa obstrucción. Va a querer salir el aire, pero no va a poder porque hay moco que obstruye y le baja la velocidad a la salida del aire. Es por eso que dice flujo máximo expiratorio disminuido. Flujo quiere decir velocidad. Velocidad máxima expiratoria es esto, básicamente. Y cuando hay obstrucción, eso le baja la velocidad a la salida. Ahora, para que ustedes digan de dónde me saqué esta pregunta, la pregunta del doctor Méndez, pero la respuesta lamentablemente no está entre sus diapos. Es por eso que me tomé la molestia de leer el Guyton y para que vean que no les miento, acá está. Fíjense. Por tanto, el aire tiende a entrar fácilmente en el pulmón, pero después queda atrapado en los pulmones. ¿A qué tipo de patrón se refiere esto que dice? El aire tiende a entrar fácilmente al pulmón, o sea que el aire entra tranquilamente, pero queda atrapado en el pulmón. ¿A qué tipo de cuadro les hace referencia? ¿Obstructiva o restrictiva? Obstructiva, perfecto. Y fíjense, durante un periodo de meses o años, porque esta patología es crónica, es por años, aumenta tanto la CPT, que es capacidad pulmonar total, como el BE, el residual. ¿Ok? Además, debido a la obstrucción de las vías aéreas y puesto que se colapsan con más facilidad que las vías aéreas normales, hay una gran reducción de la velocidad del flujo expiratorio máximo. ¿Por qué hay esta reducción de la velocidad del flujo expiratorio máximo? Porque hay obstrucción, esa obstrucción limita la velocidad, le baja la velocidad, en otras palabras, ¿ok? La enfermedad clásica que produce obstrucción grave de las vías aéreas es el asma. También se produce obstrucción por enfisema pulmonar, claro que se puede producir, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí se entendió? Sí, auxiliar. Perfecto. Ahora, ay, pucha, tengo que aceptar a las personas. Permitir. Ahora sí, sigamos. Ahora sigamos. Muy bien. Eso es lo que es en cuanto a un patrón obstructivo. ¿Cuál es su característica? Es un síndrome de atrapamiento aéreo. Segunda característica, el problema no es a la entrada, es a la salida, por la resistencia que hay, ya sea por moco acumulado en las vías aéreas o por constricción de los bronquios, bronquiolos o de los mismos alveolos. ¿Ok? Es por eso que sea el cuadro obstructivo. Ahora, en el cuadro obstructivo, cuando hacemos una espirometría tenemos tres valores. BEF1, que es volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Tenemos la capacidad vital forzada. Ojo, cuando decimos espirometría es forzada, no funcional. ¿Ok? Y luego tenemos la relación entre ambos, que es el índice de Tiffenau. Ahora, cuando les hagan una pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que ver para decir esto es patología obstructiva? ¿Qué es lo primero que tienen que ver? Para ustedes decir esto sí o sí es obstructivo. Capacidad vital forzada. Sí. Ya, capacidad vital forzada. ¿Será que la capacidad vital forzada es propio de un obstructivo? ¿Cómo está la capacidad vital forzada en un obstructivo? La capacidad vital forzada en un obstructivo es normal. El paciente que tiene obstrucción puede sacar todo su aire, solamente que tarda mucho más tiempo en sacar su aire. La capacidad vital forzada en el obstructivo es normal, ¿ok?
lo primero que tienen que ver ustedes para decir esto con certeza es obstructivo, índice de Tiffenau. Índice de Tiffenau. ¿Cuánto es su valor normal del índice de Tiffenau? Bueno, según el doctor Méndez 80, pero tendría que ser 70, mayor a 70%. Pero si para el doctor es 80, está bien, es 80. Pero en los libros lo van a pillar con mayor a 70%, ¿ok? Pero ya, para el doctor es 80, muy bien. Si el índice de Tiffenau está por debajo de este valor que dice el doctor, por debajo de 80, ya se lo considera una patología de tipo obstructiva. Ahora, lo siguiente que tienen que ver es BEF1. ¿Para qué van a ver BEF1 o volumen expiratorio forzado en el primer segundo? Para ver la gravedad de la patología obstructiva, o sea, para ver qué tan grave es este cuadro, si es muy grave, o es ligero, o es moderado. Para eso ven la BEF1. Algo así que les voy a decir es que cuando quieran ver una patología obstructiva, nunca vean primero la BEF1. Nunca vean primero la BEF1, ni cuando vayan a ver patología restrictiva tampoco se concentren primero en la BEF1. ¿Por qué? ¿Cómo está la BEF1 en una patología obstructiva? ¿Aumentada o disminuida? En obstructivo. Disminuida. Disminuida. ¿En un patrón restrictivo? Normal. Restrictivo. Aumentado. La BEF1 en el restrictivo. Es normal. Disminuido. Disminuido. También la BEF1 en el restrictivo está disminuido. Ya vamos viendo después. Y en el patrón mixto, ¿cómo está la BEF1? También. Bajo igual está disminuido. Si te dan cuenta, tanto en el obstructivo como en el restrictivo como en el mixto, en los tres la BEF1 va a estar disminuida. En los tres la BEF1 va a estar disminuida. Entonces no es algo que la BEF1 no es algo que te vaya a decir, esto sí o sí es obstructivo o esto sí o sí es restrictivo. No, la BEF1 únicamente se usa para medir la gravedad. ¿Qué tan grave es esto? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver para saber qué es obstructivo? Índice de Tiffenau. Índice de Tiffenau. El doctor le dice relación BEF1, capacidad vital forzada al doctor. ¿Ok? Pero más corto, índice de Tiffenau. Es lo mismo. Muy bien. Ahora, para valorar la gravedad de la patología obstructiva, ¿qué ven? Ya saben qué es este obstructivo. ¿Qué ven para valorar su gravedad? BEF1. La BEF1, perfecto. Así ustedes van a diagnosticar una patología obstructiva. ¿Ok? Perfecto. Ahora en el restrictivo es lo contrario. En el restrictivo el problema no es a la salida del aire. En el restrictivo el problema está a la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué se caracteriza el restrictivo? El restrictivo básicamente es como que pongan este globito que es el alveolo en una cajita de zapatos. Esta cajita de zapatos es como un tejido fibrótico, ¿ok? Si ustedes ponen el alveolo dentro de esta cajita de zapatos o tejido fibrótico, el alveolo no se va a poder insuflar porque están estas paredes de acá que he dibujado que impiden que se insufle el alveolo, ¿ok? Por eso se caracteriza una patología restrictiva, porque el alveolo no puede insuflarse por la fibrosis, ¿ok? ¿A qué patologías me refiero? Puede ser una neumonía es una inflamación de los pulmones, que eso evita también que se insufle. Puede ser también una fibrosis pulmonar, que esa fibrosis pulmonar llena de tejido fibrótico a los alveolos, y esto es básicamente como un chaleco de fuerza que impide que este globito que es el alveolo se insufle, ¿ok? Es por eso que el problema está en la entrada, porque cuando este alveolo quiera insuflarse como un globito, cuando quiera insuflarse este alveolo, no va a poder porque estas paredes rojas de acá, que son tejido fibrótico, no le van a permitir seguir insuflándose. Es por eso que en el restrictivo el problema está a la entrada del aire. A la salida es normal porque las vías aéreas están permeables. A la salida es absolutamente normal. El problema es a la entrada del aire por este tejido fibrótico. Ahora, ¿cuáles patologías restrictivas tenemos? Tenemos la neumonía, la fibrosis pulmonar, la obesidad también es una patología restrictiva. ¿Por qué? Porque toda esa grasa en la caja torácica que vamos a llegar a tener en un obeso
básicamente actúa como esta cajita de zapato de acá que impide que el alveolo se insufle, ¿ok? La obesidad también. Parálisis neuromuscular es otra. ¿Por qué? Porque si tus músculos, la inspiración se paralizan por cualquier XZ razón, obviamente no vas a poder meter aire, no vas a insuflar. Por lo tanto, igual el problema está a la entrada del aire, ¿ok? Entonces, fíjense eso muy bien. En el restrictivo, acuérdense siempre que el problema está a la entrada, a la salida no. Y en el obstructivo, el problema está a la salida del aire, no a la entrada, ¿ok? Es al revés. ¿Perfecto? Entonces, eso es un restrictivo. No puede entrar el aire, no puede insuflar el alveolo, porque hay un chaleco de fuerza, que es el tejido fibrótico, que impide que éste se insufle. Es como que lo encerraron en una cajita, en otras palabras. ¿Ok? Por lo tanto, bajo esa lógica, va a estar disminuida principalmente la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada va a estar disminuida en estos patrones, ¿ok? Va a estar disminuida. Y la BEF1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, también va a estar disminuida. Pero el índice de Tiefenau, que es la relación entre ambos, va a estar normal. Va a estar normal. ¿Ok? Es por eso que, ¿qué es lo primero que tienen que ver para diagnosticar una patología obstructiva? ¿Qué es lo primero que tienen que ver? Obstructivo. Índice de Tiefenau. Y para un restrictivo, La capacidad vital forzada. exacto, la capacidad vital forzada va a ser ¿cómo se puede decir? Su linterna que los ilumine. ¿Ok? Esos dos parámetros. Y ya cuando se trata de un patrón mixto es fácil, es como que haya fibrosis y al mismo tiempo haya obstrucción dentro del alveolo. El patrón mixto es muy fácil. Hay fibrosis y también hay obstrucción dentro del pulmón. Entonces ahí todo va a estar disminuido en el patrón mixto. ¿Ok? ¿Se entiende? Eso. Primordialmente eso. Tienen que ver estos patrones de acá. En el restrictivo, capacidad vital. En el obstructivo, índice de Tiefenau. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ir viendo lo que son las dos curvas. Primero tenemos la curva volumen-tiempo. ¿Ok? Curva volumen-tiempo. Verticalmente es volumen, horizontalmente es tiempo. ¿Cómo funciona esto? Hacia arriba es volumen. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros. Y horizontalmente es tiempo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y ya así hasta llegar a 6 segundos. Porque ¿cuánto tiene que durar una espirometría? Lo ideal entre 5 a 6 segundos. ¿Ok? Ahora, al hacer una espirometría, ustedes le piden al paciente que tome todo el aire posible y después expire con fuerza. Es por eso básicamente que esta línea de acá, como va a expirar con fuerza, empieza a subir estrepitosamente en el primer segundo, porque ahí es donde bota todo su aire. ¿Ok? Sube, 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 hasta donde ya botó el 80%. ¿Ok? Y aquí es BEF1, acá es BEF1. O volumen expiratorio forzado, ojo, cabalmente, fíjense, en el primer segundo, Ahí es BEF1. Luego el paciente sigue sosteniendo la expiración hasta el sexto segundo, donde ya no puede expirar nada. Hasta ahí es la capacidad vital forzada. ¿Qué es la capacidad vital forzada? Es todo el aire que el paciente expiró desde el segundo 0 hasta el sexto segundo. Eso es capacidad vital forzada. Es todo el aire que el paciente pudo botar desde que comenzó la espirometría hasta que terminó la espirometría. Eso es la capacidad vital forzada. ¿Ok? Y esto se mide en litros. Por ejemplo, acá este paciente botó aproximadamente 5 litros, pongámosle, 5 litros. ¿Ok? Voy a sacar mi calculadora. 5 litros. Acá botó aproximadamente 5 litros. 5 litros.
y su capacidad vital funcional llegó hasta 6, porque llegó a votar, en el primer segundo votó 5 litros, y hasta el sexto segundo votó 6 litros, ¿ok? Ahora esto es fácil, ¿qué es lo que hacen? Para sacar el índice de Tiefenau, ¿quién va arriba? BEF1. BEF1. ¿Y quién va abajo en la división? Capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Reemplazar datos. BEF1, ¿cuánto fue? 5. Capacidad vital forzada, ¿cuánto fue? 6. ¿Alguien puede dividir eso? 5 dividido entre 6. Es 0,8. 0, sale con decimales, todo completo. 0,83333. Es 0,83, esto lo van a interpretar como 83%. Ese es su índice de Tiefenau de este paciente. ¿Se entendió cómo sacar el índice? ¿Se entendió? Perfecto. Así se saca el índice de Tiefenau. Ahora vamos a ver la misma curva, volumen-tiempo, pero ahora lo vamos a ver en una patología obstructiva. Igual, verticalmente, volumen, horizontalmente, tiempo. Ya saben eso. Perfecto. Aquí es 1 litro, 2, 3, 4, 5, 6 litros. Y aquí 1 litro, perdón, sí, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6. Perfecto. Ahora, cuando el paciente bote el aire, el obstructivo, tiene una obstrucción. Por lo tanto, este paciente de acá, en el primer segundo no va a botar 80%, le va a costar sacar su aire. Es por eso que se va a tardar más en sacar su aire, pero ¡pum!, llegó a sacar en total los 6 litros, igual a lo que sacó este paciente de acá. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? El patrón obstructivo, el paciente con patrón obstructivo básicamente va a poder botar 6 litros al igual que el paciente sano. Igual va a llegar a los 6 litros, simplemente que con más esfuerzo. Igual va a llegar a botar 6 litros en total. Es lo mismo que el paciente sano. Su problema del patrón obstructivo es que tarda en botar en el primer segundo. Fíjense cómo tarda. Ahora vamos a verlo, por ejemplo. Fíjense, tarda. Por ejemplo, en el primer segundo, hasta acá, botó alrededor de 2 litros nomás. En el primer segundo, 2 litros en el primer segundo. Pero pudo llegar a botar todo, que fue 6. Y este 6 es su capacidad vital forzada. Muy bien. Ahora dividan 2 entre 6. 2 entre 6. Que fue 2 litros que sacó ese paciente en el primer segundo, por ejemplo. 0,33. Ya, pongámosle 40% es su índice de Tiefenau de este paciente de acá, que solamente pudo botar 2 litros en el primer segundo, pero pudo botar los 6 litros, pero con esfuerzo, obviamente, con mucho esfuerzo. Es por eso básicamente que en el paciente con patrón obstructivo vamos a ver disminuido, ¿qué cosa? Principalmente en el paciente con patrón obstructivo. El índice de Tiefenau. Ok, miren acá está reducido, índice de Tiefenau, correcto. Ahora, para valorar la gravedad, BEF1, perfecto. Ahora, ¿cómo está la capacidad vital forzada de este patrón obstructivo, del paciente con patrón obstructivo? ¿Cómo está su capacidad vital forzada? Normal. Normal, fíjense que su capacidad vital forzada del obstructivo es la misma que el sano. Ya les dije, el problema del obstructivo bota todo su aire. Lo único, básicamente, el problema es que tarda en botarlo. Por ejemplo, este paciente de acá, fíjense, tardó 8 segundos en botar todo su aire. En cambio, este paciente sano tardó 6 segundos en botar todo su aire. Nada más. Tarda en botar todo su aire, pero lo puede botar. Es por eso que la capacidad vital forzada es normal. Tengan eso en cuenta. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda en patrón obstructivo? Porque ahora es el momento de resolver las dudas. ¿Todo entendido? ¿Nadie, todos están entendiendo? Perfecto.
lo estoy haciendo re básico, cosa que cualquiera yo creo que me está entendiendo. Ya. Eso es en cuanto al patrón obstructivo. Ahora vamos a ver un patrón restrictivo en la curva volumen-tiempo. El patrón restrictivo es extremadamente fácil de entender. En el patrón restrictivo es lo mismo que el normal, pero en miniatura. Lo mismo que el normal, pero en miniatura. Nada más. ¿Se entiende? Es absolutamente igual que el normal, pero la única cosa del restrictivo es que la curva se ve en miniatura, nada más. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, digamos, ¿cómo haríamos de este paciente? Aquí, por ejemplo, sacó alrededor de 3.5 litros, pongámoselo así, 3.5 litros. Y sacó alrededor, pongámosle así, de 3.5 litros. En el primer segundo. En el primer segundo sacó alrededor de, pongámosle, 3.5 litros. Y en total llegó a botar hasta la capacidad vital forzada. Llegó a botar únicamente, pongámoslo así, 4 litros. 4 litros llegó a botar en total. Ahora hagamos el índice de Tiefenau. Ponemos B1 arriba, que es 3.5, que es lo que botó en el primer segundo, sobre 4, que fue todo lo que botó en total en toda su expiración. ¿Cuánto saldría? ¿Alguien puede dividirlo? Eh, 0.875. Muy bien. Ese 0.875 es como por decir 87%. Entonces, ¿cómo está su índice de Tiefenau del patrón restrictivo? ¿Cómo está su índice de Tiefenau del patrón restrictivo? No crucialmente elevado, normal se le dice. Ya vamos a ver en qué situaciones puede estar elevado. Pero para que me entiendan bien, el índice de Tiefenau en el patrón restrictivo es normal. Normal, o sea, arriba de 80%, por así decirlo. ¿Ok? Porque para Méndez es 80% el índice de Tiefenau. Entonces sería mayor a 80%, está normal. El problema es que su BEF1 está disminuida y su capacidad vital funcional también va a estar disminuida. ¿Ok? También va a estar disminuida. Pero su índice de Tiefenau es normal. ¿Ok? Esa es la cosa del patrón restrictivo. El restrictivo es lo mismo que el normal, misma morfología, simplemente que en miniatura. Nada más. ¿Ok? Entonces, así es como vemos un patrón restrictivo en la curva volumen-tiempo. ¿Ok? La capacidad vital forzada, para que me entiendan una vez más, si es que no se entendió, es todo el aire que botó el paciente desde el comienzo de la espirometría hasta el final de la espirometría. En esta ocasión, desde este punto de inicio hasta este punto final, el paciente botó 4 litros, que es su capacidad vital forzada. Pero en el primer segundo botó 3.5. Ahora lo que hacen es este 3.5 dividirlo entre 4, que es la capacidad vital forzada. Y ahí le sale su índice de Tiefenau. ¿Ok? Perfecto. Así es lo que vemos en un patrón restrictivo. Ya vimos restrictivo y obstructivo en la curva volumen-tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a ver restrictivo y obstructivo en la curva flujo-volumen. En la curva flujo-volumen. Uy, uy. Ya. Creo que está muy grueso el borrador. Ahora sí. Ya. Sigamos. Esto acá, acá, acá. Muy bien. Esta es la curva. Ahora ya no va a ser volumen. Ya no va a ser volumen ahora. Esto va a ser la curva flujo. Flujo verticalmente y tiempo horizontalmente. Flujo
tiempo. Flujo, ¿qué les dije que era flujo? Velocidad. Velocidad, muy bien. Ahora, ¿cómo va a estar el flujo expiratorio, escucha, en el primer segundo? ¿Cómo va a estar? ¿Veloz o es lento ese flujo que sale en el primer segundo? ¿Es veloz o es lento ese flujo que sale en el primer segundo? Es veloz el flujo que sale en el primer segundo. Ustedes metan todo el aire que pueden y bótenlo de una manera forzada y van a fijarse que en el primer segundo su aire es fuerte, es muy veloz. Pero después sigan expirando y el aire va a reducir su velocidad. Fíjense, yo inspiro todo el aire. Se fueron fijando que primero fue alta la velocidad de salida en el primer segundo y luego fue reduciendo su velocidad del aire que boté. Es por eso que en esta curva acá, en el primer segundo es muy veloz y se alza, ¿ok? Y luego después de eso, ¿qué tendría que pasar con esta curva? Ya pasó el primer segundo de máxima velocidad. Esta curva tendría que irse para arriba, para el medio o para abajo, siendo que esta curva significa velocidad. ¿Para dónde? Para abajo. Para abajo, perfecto. Para abajo tiene que irse. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la velocidad, después alcanzó la máxima velocidad y luego va disminuyendo, disminuye gradualmente, ojo, no me salió tan recto esto, pero disminuye gradualmente, algo así como un resbalín, pónganselo así, gradualmente disminuye, como un resbalín, ¿ok? Esta punta de acá, esto de acá que es la máxima velocidad, se le llama PEF, o pico expiratorio flujo también le dicen, PEF, ¿ok? Esa parte de ahí. Eso es normalmente. En el primer segundo sale con gran velocidad. ¿Por qué? Ustedes metan todo el aire que pueden, boten con fuerza y van a ver que en el primer segundo sale a toda mecha, a toda velocidad. Sigan expirando y van a ver que se reduce la velocidad de su flujo aéreo. ¿Ok? Y luego así, en el patrón obstructivo, ¿qué es lo que pasa? En el patrón obstructivo, tarda, claramente en el primer segundo tarda a llegar a su velocidad máxima, tarda, y luego al momento de la bajada no baja como este que es en forma de resbalín, en forma recta si se dan cuenta, en forma diagonal. Este al bajar hace una concavidad de esta forma. Hace una concavidad, ¿ok? Fíjense la diferencia en que este es recto, diagonal, es diagonal su bajada. En cambio, su bajada de este es con una concavidad, Eso es lo característico del patrón obstructivo. Cuando ustedes vean la curva flujo-tiempo y ustedes vean que a la bajada hay una concavidad, es sí o sí un patrón obstructivo, sí o sí. Así lo ven. ¿Ok? ¿Se entendió? Perfecto, yo creo que se entendió. Ahora, lo siguiente que tienen que hacer en la curva flujo-tiempo, vamos a ver un patrón restrictivo. El restrictivo es sencillo, el restrictivo. El restrictivo es lo mismo que el normal, pero en miniatura. Eso es el restrictivo. Lo mismo que el normal, no me sale tan recto acá, pero en miniatura. Es lo mismo. Igual es diagonal. El restrictivo es fácil. El restrictivo es absolutamente igual al normal, simplemente que en miniatura. Nada más. ¿Por qué? Porque ese paciente no mete mucho aire, porque hay restricción adentro de sus pulmones y alvéolos. ¿Ok? Eso. ¿Se entendió? Sí, Auxi. Entonces, en el patrón obstructivo, ¿cuál es la característica principal en la curva flujo-tiempo? Forma concavidad. Forma una concavidad a la bajada. Perfecto. ¿Y en el patrón restrictivo? En miniatura. En miniatura. ¿Ok? Y cuando ven la curva volumen-tiempo, ¿cuál es la característica del obstructivo?
en la curva volumen-tiempo, que tarda en botar su aire en el primer segundo. Es lento al botar su aire en el primer segundo. Pero ¿puede llegar a botar todo el aire que botó un paciente sano? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es por eso que su capacidad vital forzada es normal, es por eso. ¿Puede llegar a botar? Claro que sí, simplemente que se tarda más y tiene que hacer mucho más esfuerzo que el paciente normal. Es por eso que el paciente normal al sexto segundo ya botó todo su aire. El paciente con obstrucción al octavo segundo recién botó todo su aire. ¿Ok? Perfecto. ¿Y cómo ven lo característico en la curva volumen-tiempo de un patrón restrictivo? ¿Cómo ven su característica principal? En la curva volumen-tiempo, un patrón restrictivo. El restrictivo es lo mismo que el normal, pero en Miniatura. eso. Miniatura. Tanto para el patrón tanto para la curva volumen-tiempo como para la curva flujo-volumen, igual el restrictivo es en miniatura, lo mismo que el normal, pero en miniatura. Eso ténganselo en cuenta. El restrictivo es fácil de entender. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso. Entonces, ahora vamos a armar nuestro cuadrito. Tenemos primero una patología, acá vamos a poner BEF1. BEF1, vamos a poner capacidad vital forzada. Y vamos a poner índice de Tiefenau o relación BEF1 capacidad vital forzada. Muy bien. Aquí vamos a poner acá va a ser de negro obstructivo, restrictivo y mixto. ¿Cómo está la BEF1 en el patrón obstructivo? ¿Cómo está? Disminuido. Disminuido. Pero ¿qué es lo primero que tenés que fijarte en el patrón obstructivo? Lo primero, Índice de Tiefenau. índice de Tiefenau. ¿Cómo está el índice de Tiefenau en el obstructivo? Mayor a 7%. En el patrón obstructivo, el índice de Tiefenau está mayor a 70. Está disminuido. Disminuido, esa es la palabra correcta, disminuido. Perfecto. Ahora, ya confirmaron que es obstructivo por el índice de Tiefenau. ¿Qué tienen que ver ahora para valorar su gravedad? B1. El BEF1, perfecto. ¿Cómo va a estar su BEF1 de este paciente obstructivo? ¿Cómo va a estar? Disminuido igual. Disminuido, chicos. ¿Por qué disminuido? Porque este paciente tiene obstrucción a la salida. Por lo tanto, en el primer segundo no va a poder botar el 80%. Este paciente va a botar menos porque está obstruida su vía. Por lo tanto, cuando él quiera botar su aire en el primer segundo, no lo va a poder botar todo. No va a poder botar el 80% porque hay obstrucción. ¿Y la capacidad vital forzada cómo va a estar? Normal. Normal. ¿Este paciente con patrón obstructivo puede llegar a botar los 6 litros que bota un paciente normal? Sí. Sí, puede llegar a botar. ¿Cuál es el problema, pero? Lo bota más lento. Lo bota más lento y tarda más, obviamente. Perfecto. Ahora, en el patrón restrictivo, ¿qué es lo que se tienen que fijar primero? Para decir esto es restrictivo. Cosa que ustedes dicen esto sí o sí es restrictivo. ¿Qué tienen que fijarse primero? Capacidad vital. Capacidad vital forzada. Perfecto, capacidad vital forzada. ¿Cómo va a estar la capacidad vital forzada en el restrictivo? Disminuida. Disminuida, muy bien. ¿Por qué está disminuida la capacidad vital forzada en el restrictivo? ¿Por qué? Porque en el restrictivo el problema está cuando el pulmón quiere ganar aire, cuando quiere insuflarse. Como no va a poder insuflarse, apenas va a poder meter 2 litros en cada inspiración. Entonces eso disminuye la capacidad vital forzada. Porque va a botar apenas 3 litritos, 2 litritos, porque ese pulmón no se puede insuflar, porque hay una cajita que lo envuelve que impide que se insufle. ¿Ok? Siempre capacidad vital forzada en el restrictivo, siempre disminuido. Como se podría decir signo pantognomónico, si quieren ponerlo así. ¿Ok?
Luego, después de eso, para ver la gravedad del patrón restrictivo, tienen que ver la BEF1. Igual, disminuido igual. ¿Y el índice de Tiefenau? ¿Cómo va a estar en el restrictivo? Normal. Normal. Ya después vamos a irnos a ver cuándo puede estar aumentado, cuándo puede estar disminuido. ¿Y el mixto? ¿Y el mixto cómo va a estar? Todo bajo. Todo bajo. Fácil, ¿no? Sencillo. Y así es como ustedes en su misma hojita de examen pueden armar su cuadro y así ustedes pueden ir sacando sus valores espirométricos. ¿Ok? Fíjense únicamente usando la lógica. Siempre tengan en cuenta esto. El obstructivo, su problema es a la salida o a la entrada, en el obstructivo. A la salida. A la salida. A la salida. En el restrictivo es a la entrada o a la salida. La entrada. Ah, La entrada. En el mixto. En el mixto es todo. En el mixto es tanto a la entrada como a la salida. ¿Por qué? Porque puede ser una neumonía puede ser una neumonía mezclada con un asma, puede ser esto. El mixto es todo disminuido, tanto a la entrada como a la salida. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo diferenciar un asma de un EPOC. ¿Ok? Cuando ustedes hagan la espirometría, por ejemplo, a este paciente le salió un índice de Tiefenau de 50%, pongámoslo así. Ya sabemos que es obstructivo. Y la BEF1 le salió, vamos a ponerlo así, en 60%. Supongamos que este paciente botó apenas en el primer segundo 3.200 ml. 3.200 ml, digamos. Solamente botó eso en el primer segundo. Este es su BEF1. ¿Ok? Y en porcentaje de su BEF1 es 60%. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ustedes lo que tienen que hacer, primero hacen una espirometría. En la primera espirometría le salió todo esto anormal. Que solamente botó 3.200 ml en el primer segundo, por lo tanto es 60% su BEF1. Y su índice de Tiefenau está en 50, pongámoslo así. Lo que tienen que hacer es administrarle a este paciente salbutamol. El salbutamol es un agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. Esto ya lo tienen que saber por nervioso. ¿Quién tiene receptores beta 2? El bronquio. ¿Ok? El bronquio. Entonces este salbutamol es como una noradrenalina sintética. Este salbutamol es como una noradrenalina sintética. Y nora, a nivel de receptor beta 2, ¿estimula o inhibe? Estimula. Sí, estimula la noradrenalina a nivel beta 2. Inhibe. Inhibe, lo contrario. ¿En qué receptor beta estimula nora? En el beta 1. En el beta 1 estimula. ¿Y dónde está beta 1? En el corazón. En cambio, beta 2 está en el bronquio. Por lo tanto, si esta noradrenalina, el receptor beta 2 inhibe, y como el bronquio tiene receptor beta 2, va a causar broncoconstricción o broncodilatación. Broncoconstricción. Inhibe. Este receptor beta 2 inhibe. Broncodilatación. Broncodilatación, broncodilatación. Si dice que inhibe, dilata. Si dice que estimula es porque contrae, ¿ok? Cuando esta nora actúa sobre el receptor beta 1 del corazón, ahí sí estimula. ¿Ok? Bueno, inhibe. Y causa broncodilatación, ¿ok? Se dilatan los bronquios. Perfecto. Ahora, lo siguiente es que le vuelven a hacer otra espirometría. Si en la siguiente espirometría ya no salió en 3.200, subió, por ejemplo, a 3.500 ml, 3.500 ml en la siguiente espirometría, quiere decir que aumentó más de 200 ml. Y aparte de eso, su BEF1 ya no es 60%, su BEF1 es, por ejemplo, no sé, 75% su BEF1. En la siguiente espirometría que le hicieron con salbutamol, o sea que aumentó 12%. Si le sale así esto tal cual, o sea que aumentó más de 12%,
ahora aumentó a 75, y aumentó encima más de 200 ml, quiere decir que este patrón es reversible. Este patrón es reversible, compatible con asma. Si es que en la siguiente espirometría de 3200 llegó a, por ejemplo, a 3300 ml, ¿subió o no subió más de 200 ml? No. No, no subió más de 200 ml. Entonces es EPOC. EPOC. Si no subió más de 200 ml y aparte no aumentó más del 12%, EPOC. ¿Y cuáles EPOC tenemos? Enfisema y bronquitis crónico. ¿Se entendió? Entonces, después del salbutamol, ¿cuánto tiene que aumentar los valores? 12%. 12%. 12% y Y más Más de 200 ml. Perfecto. Eso tiene que aumentar después del salbutamol. Perfecto. Ahora, una vez sabiendo eso, ya sabemos acá, ¿no ves? ¿Cuál de los siguientes datos espirométricos corresponden a enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Volumen residual está aumentado en la obstructiva? ¿Sí o no? En la obstructiva. ¿El volumen residual está aumentado en la patología obstructiva? ¿Sí o no? Sí. Si el volumen residual está aumentado, ¿la capacidad pulmonar total también aumenta? Sí. ¿Y la velocidad de salida va a estar disminuida? Sí, exacto, por la obstrucción. Entonces acá es toda. Fíjense, esta es la curva flujo-volumen. Así es normal, como está de rojo. Y fíjense que esta es obstructiva. Fíjense que sube y al bajar hace esta concavidad de la cual yo les dije. Y la restrictiva es lo mismo que la normal, pero en miniatura. ¿Ok? Pero fíjense que la obstructiva deja esa concavidad. Perfecto. Y acá está lo que les dije. Eso sí les iba a decir. Méndez no le dice BEF1. Méndez en su examen, si les pone valores espirométricos, les va a decir BEMS1, así que no se chipen, que varios del año pasado creo que se ocuparon en eso. Y si ustedes ven en sus exámenes esta pregunta de acá, por ejemplo, esto, y ustedes ven BEMS1, no piensen, pucha, ¿de dónde me salió este jeroglífico? BEMS1 quiere decir BEF1, es lo mismo, ¿ok? Ahora dice, ¿cuál de estos datos corresponde a un patrón restrictivo? ¿Qué es lo primero que tienen que ver ustedes de todos estos datos para saber si es restrictivo? ¿Cuál es el primer valor que tienen que ver ustedes para saber qué es restrictivo? Capacidad vital muy forzada. Capacidad vital. Muy bien. ¿Cómo tiene que estar la capacidad vital forzada en un restrictivo? Disminuida. Disminuida. Entonces, ¿cuál empiezan a descartar? ¿Cuál empiezan por descarte ya a decir no es esta? La opción A. La opción A, porque dice aumentado, dice. Fíjense que dice aumentado. ¿Se dan cuenta? Dice aumentado. Y por ende, también van a descartar ninguno, digamos. También descartan ninguno. ¿Ok? Ahora, ¿cuál les queda entre las posibles? ¿Cuál les queda entre las posibles? ¿Cuál les quedan entre las posibles? Ya miraron CBF, ambos están disminuidos. Luego miran BEMS1 o BEF1. ¿Cómo tiene que estar BEF1 en el patrón restrictivo? Disminuido igual. Disminuida igual. Pero en ambas está disminuido. Entonces, ¿qué tienen que ver después? Índice de Tifenau. Tiene que estar normal. Tiene que estar normal. Como acá no hay referencia a una patología concisa como una neumopatía restrictiva
como un enfisema, qué sé yo, digamos, como acá no hace un énfasis en una patología en concreto, tienen que ponerle índice de Tiefenau normal. ¿Se entendió? Siguiente, que es de la espirometría. Fíjense, en las curvas de flujo, ¿qué dice acá? En las curvas de flujo máximo expiratorio, a veces es lo que dice. Flujo máximo expiratorio. ¿Qué quiere decir flujo? Velocidad. Velocidad. Es como decir, en las curvas de velocidad máxima de expiración, ¿en qué casos está aumentado el volumen residual? Restrictivo, obstructivo, neoplásico, todas o ninguna. El volumen residual está aumentado, dice. ¿En cuál? Restrictivo, obstructivo, neoplásico, todas o ninguna. Obstructivo sería. Ninguna. Obstructivo, porque dice volumen residual. La única que tiene volumen residual aumentado es obstructivo, porque este es un síndrome de atrapamiento aéreo. ¿Ok? Neoplasia básicamente es principalmente restrictivo. ¿Por qué? Porque la neoplasia es un cáncer que impide que el alveolo se insufle. Ahora, el término neoplásico es muy variable. La neoplasia puede dar tanto obstructivo como restrictivo, pero principalmente el neoplásico da restrictivo. Ojo con eso. Puede dar obstructivo el neoplásico cuando haga metástasis adentro del alveolo, de los bronquios, etc. Ahí sí puede ser obstructivo, pero principalmente restrictivo. Es por eso que acá dice volumen residual aumentado, obstructivo, siempre obstructivo. En un paciente normal, ¿cuál es la variación del volumen pulmonar en el primer segundo? O la BF1 en otras palabras. ¿Cuánto tiene que ser la BF1 normalmente? 80%. Mayor 80%. Perfecto, ojo con eso, ¿no? Y acá fíjense esta pregunta de acá. ¿Cuál de estos perfiles espirométricos pertenece a un cuadro de neumonía restrictiva? La neumonía es un cuadro restrictivo, la neumonía, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver para saber que es restrictivo? ¿Cuál es el primer dato que tienen que ver? Capacidad vital forzada. Muy bien. ¿Cuál empiezan a descartar? ¿Cuál descartan? La C. La C, muy bien. Ahora luego ven la BEMS 1. Entre la A y la B, ¿cuál está correcta? Su BEMS 1. Las dos, porque las dos están disminuidas, está bien. Ahora, siguiente, vemos el índice de Tiefenau. Fíjense que en una dice disminuida y en la otra dice aumentada, o sea que no hay normal. En este caso de acá, es por eso que hice este cuadrito, donde acá van a ver patrones restrictivos con relación. Esto hace semejanza a patrones restrictivos, voy a marcarlo, patrones restrictivos con índice de Tiefenau aumentado. ¿Cuáles son estas patologías restrictivas con índice de Tiefenau aumentado? Van a ser la neumonía y la fibrosis pulmonar. ¿Ok? Ahora, el por qué se los puedo explicar, pero es muy complejo. No los quiero chipar. El por qué es que en estas patologías está aumentado. Solo apréndanse de memoria que si les sale, por ejemplo, en el cuadro restrictivo le sale neumonía, es índice de Tiefenau aumentado. Si le sale fibrosis pulmonar, el índice de Tiefenau, ¿cómo va a estar? Aumentado igual. Aumentado igual. Si le sale neumonía o fibrosis pulmonar, tal vez le salga, no sé, espero que no, la verdad, porque esta es una pregunta muy cojuda, lo veo muy, no sé, muy patológico, como algo que no tiene que ver nada con la fisiología, pero por si acaso. Si le sale, digamos, en la pregunta, ¿cuál de estos perfiles espirométricos pertenece a un cuadro de fibrosis pulmonar? Y le sale así las opciones de índice de Tiefenau disminuido y aumentado, si es fibrosis pulmonar o es neumonía, es índice de Tiefenau aumentado. Ahora, hay casos donde el índice de Tiefenau puede estar disminuido. Hay casos donde hay patologías restrictivas donde el índice de Tiefenau puede estar disminuido. Acá está. Patrones restrictivos, seguimos en restrictivo, ojo con eso. Patrones restrictivos con relación BEF1-CBF o índice de Tiefenau disminuido. ¿Cuáles son? Enfermedades neuromusculares, obesidad mórbida y deformidades de la pared torácica. Si le sale, por ejemplo, ¿cuál de estos perfiles espirométricos pertenece a un cuadro de obesidad? ¿Cuál pondrían? La Inciso A. Y si le sale, por ejemplo, la misma pregunta, pero con enfermedad neuromuscular.
La A igual. La A igual. Y si le sale fibrosis pulmonar, La B. la B. Y si le sale, digamos, solamente dice restrictivo, no asemeja a ninguna patología, ahí es índice de Tiefenau normal. Normal. Si es que no asemeja a ninguna patología y solamente dice netamente restrictivo y no habla de una patología, ahí es índice de Tiefenau normal. Es por eso que en esta diapo les puse eso, para que lean. ¿Ok? Eso. Lo cual espero que no les pregunte, pero hay que ir preparado siempre. Fíjense, miren, acá está la misma pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos espirométricos corresponde a enfermedad pulmonar obstructiva, volumen residual aumentado? Lo mismo que vimos. Fíjense esta pregunta, fíjense. ¿Cuál de estos factores no interviene en la velocidad del flujo expiratorio? O sea, que no interviene, dice. ¿El volumen de aire ocupado en los pulmones interviene en la velocidad con la que yo expiro? El volumen de aire que ocupa mis pulmones. ¿Interviene con qué velocidad? ¿Interviene en la velocidad en la que sale mi flujo? Para que resuelvan esta duda, ustedes hagan una inspiración recontra forzada. Metan todo el aire que puedan. Cuando ustedes soplen y expiren forzadamente, es súper veloz su primer segundo. Ahora ustedes respiren un poquito nomás. Inspiren un poquito nomás. Boten el aire en el primer segundo y no sale con tanta fuerza como saldría si ustedes meten mucho aire a su pulmón. Es por eso que dice volumen de aire ocupado en los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Entre más aire ustedes metan a su pulmón, más veloz va a ser su flujo expiratorio. Eso quiere decir, entre más aire ustedes metan a su pulmón, va a ser mucho más veloz su flujo expiratorio. Entre menos aire ustedes metan a su pulmón, es más lento su flujo expiratorio. ¿Ok? Es por eso que aquí el volumen de aire ocupado en los pulmones sí interviene en la velocidad de flujo expiratorio. Perfecto. Porque entre más aire ustedes tengan en su pulmón, sale más rápido su flujo aéreo. Entre menos aire tengan, más lento. Diámetro de abertura en bronquios y bronquiolos, ¿afecta? ¿Afecta la velocidad con la que sale mi aire si es que el diámetro del bronquio es grande o chico? ¿Afecta? Sí, también. Claro que afecta, porque ¿qué les dije yo? Si ese bronquio está contraído, ¿va a ser rápida mi salida de aire o lenta? Si está contraído el bronquio. Lenta, ¿vale? Lenta. Lenta, obviamente, porque el bronquio va a oponer resistencia a la salida del aire. Es lógica eso. Usen la lógica. Fisiología es para el que usa lógica, no para el que memoriza. ¿Ok? ¿Y qué es velocidad de flujo expiratorio? Es lo mismo que decir velocidad. Bueno, dice ya lo dice acá, ¿no? Velocidad. Porque flujo es velocidad. ¿Ok? ¿Elementos estructurales elásticos de las paredes pulmonares también intervienen? Sí, también. Sí. Claro, porque imagínate vos que tu pulmón pierde esa elasticidad para poder expirar. Lo mismo, no vas a poder expirar con velocidad. Todas o ninguna. Ahí dice que vos marques, esta pregunta dice, no caigan en la trampa, esta pregunta dice que marques cuál no interviene, o sea, cuál es falsa en otras palabras. Ninguno. Eso. ¿Se dan cuenta que ustedes piensan rápido cuando asocian así? Como dicen no interviene, esta pregunta está diciendo básicamente cuál es el falso. Marca el falso, te está diciendo. Marca la que está mal. Como ninguna está mal, tienen que marcar ninguna. ¿Ok? Ojo, no marquen todas, porque uno por no leer bien marca todas. Y si ustedes ponen todas, están diciendo que todo esto no interviene. O sea que todo está mal, tanto la A, la B como la C. Méndez así juega con sus mentes. ¿Ok? Y no quiero que les pase eso. Perfecto. ¿Cuál uno de estos factores no está presente en el asma? ¿Será que el volumen residual está aumentado en el asma? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué en el asma? porque es obstructivo, ¿no? Perfecto, eso se llama lógica. ¿Reducción de la velocidad expiratoria máxima también está presente en el asma? También. También, porque ¿qué cuadro es este? Pues, ¿de cuál estamos hablando? Obstructivo.
Obstructivo, perfecto. Reducción de la BF1. ¿Se reduce la BF1 en el asma? Sí. Sí, Claro, también. es un patrón obstructivo. ¿Hay roncos y sibilancia? Sí. Sí, según su diapo hay roncos y sibilancia. Entonces, ¿cuál de estos no está presente? Ninguna. Ninguno. ¿Qué patología se caracteriza por un síndrome de atrapamiento aéreo con destrucción de los tabiques interalveolares, da problemas cardíacos y es causado por tabaquismo? El famosísimo enfisema. Eso ya tienen que leerlo memoria. Eso. No es necesario que se aprendan la fisiopatología, ¿ok? ¿Y cuál de estas afirmaciones presenta la telectasia? Acuérdense, la telectasia es ausencia de surfactante, obstrucción del sistema bronquial y hay una membrana hialina. Y aquí está su diapo, fíjense. Atelectasia, obstrucción de vías aéreas, falta de agente tensioactivo, este agente tensioactivo es la surfactante, y por último, membrana hialina. Aquí está, membrana hialina. Entonces, ¿cuál de estas está presente en la telectasia? ¿La A, la B o la C? Todos. Todo. Perfecto. ¿Dónde está? Y así fíjense que hemos básicamente visto todas estas diapositivas de acá. Aquí fíjense en mis diapos está curva volumen-tiempo, flujo-volumen, criterios de aceptabilidad. Eso sí, tienen que hacer al menos 3 espirometrías para poder diagnosticar algo. Por lo menos 3 espirometrías tienen que hacer. Y tiene que durar de 5 a 6 segundos. ¿Ok? Así, la duración de la maniobra es 6 segundos en adultos y 3 segundos en niños. El número de repeticiones no debe exceder de 8. ¿Por qué no debe exceder de 8? Porque el paciente se puede descompensar. ¿Por qué se descompensa? Porque si él expira con tanta fuerza, ¿qué está botando pues? En cada expiración con tanta fuerza. ¿Qué bota el paciente en cada expiración? Y todavía peor que esforzada. En otras palabras, ¿qué botamos cuando expiramos? En nuestro aire, ¿qué botamos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces ese paciente va a entrar en alcalosis si vos les haces hartas espirometrías. Lógica. Es por eso que no debemos hacerle más de 8. Perfecto, y acá está lo que les dije. Índice de Tiefenau, perdón, acá, índice de Tiefenau, tiene que ser mayor al 70%, pero si para Méndez ustedes dicen que es mayor al 80%, tómenlo como lo dice Méndez. ¿Okay? Pero para los libros es mayor a 70%. Capacidad vital forzada 80, BF1 80. Lo que vimos, capacidad vital forzada, disminuye el patrón restrictivo, lo que vimos. Y acá está básicamente lo mismo. Fíjense, patrón normal, todo es normal. En el obstructivo, ¿qué es lo primero que tienen que ver en el obstructivo? ¿Qué es lo primero que tienen que ver para decir esto sí o sí es obstructivo? El BF1. índice. No. Índice de Tiefenau, muy bien. Y ahora para clasificar qué tan grave es tu patrón obstructivo, BF1. BF1. disminuida. ¿Y cuál va a estar normal? Capacidad vital forzada. ¿Por qué su capacidad vital forzada está normal en este paciente con patrón obstructivo? Fácil es aprenderlo de memoria, ¿no? La cosa es razonar. ¿Por qué este paciente puede botar los 6 litros que bota un paciente normal? Sí puede, pero más lento. Exacto, tarda más, pero puede llegar, pero llega a los 6 litros. Es por eso que su capacidad vital forzada es normal. El patrón restrictivo, ¿qué es lo primero que miran para saber y decir esto sí o sí es restrictivo? ¿Qué es lo primero que tienen que ver? ¿Cuál de estos 3 valores? Capacidad vital forzada. Perfecto, capacidad vital forzada. Y luego para ver el cuadro el grado de restricción que ven, la BF1. ¿Ok? ¿Y el índice de Tiefenau cómo está en el restrictivo? Normal. Normal. ¿Y si fuera en una neumonía? Qué elevado. Elevado. ¿Y si fuera en una fibrosis pulmonar? Igual elevado. 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 ¿Y si fuera en una parálisis neuromuscular? Disminuido. Disminuido. ¿Y si fuera en una deformidad de la caja torácica? Disminuido.
disminuido igual, y si fuera en obesidad, Disminuido. disminuido igual, perfecto. ¿Y el patrón mixto cómo es? Todo disminuido. Todo disminuido. Perfecto, y así, señoras y señores, ustedes ya están capacitados para poder leer una espirometría. ¿Entendió todo? Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Hoy es el momento de hacerlo, ya están a 2 días de su parcial. Auxi, en el EPOC mencionó enfisema y el otro no me acuerdo porque no lo puedo anotar. Bronquitis crónica. Bronquitis crónica. Yep. Ahí, gracias. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Perfecto. Bueno, chicos, eso fue todo en cuanto a espirometría netamente. La verdad es que sale harto de espiro. Hay mucho que preguntar en espirometría. Están a menos de 2 días y por lo menos la parte de espiro, esto sí no se puede memorizar. No es como la parte teórica de pulmonar que vos podés saber que sale con 97% de saturación y vuelve con 75% de saturación. No, esto es razonando esto. No van a poder aprendérselo esto de memoria. ¿Ok? Eso sí tienen que razonarlo, lo que es la espirometría. Y esto les va a servir hasta para semi. ¿Ok? Así que ya pueden cortar la grabación de ahí, porfa, para que no quede más largo el video. Así lo ven cuando tengan examen de semi, etc.